Ustedes ya lo pudieron ver en el video de presentación. La maestra Nancy ya nos activó la grabación, ¿verdad, Nancy? Sí, correcto. Gracias. Entonces, quizás para no tener, no restarle tiempo a la jornada, de manera quizás gradual nos vamos a ir conociendo, ¿verdad? Pero es un gusto estar acá con ustedes. Entonces, este día vamos a dar toda la información, toda la parte introductoria de lo que va a ser este curso, ¿verdad? Que vamos a desarrollar en 4 semanas. Entonces, permítanme compartirles mi pantalla para que podamos conocer de qué se trata esto. Como su nombre lo indica, el curso se denomina Entornos Flexibles e Inclusivos para el Aprendizaje con Uso de TIC. Y ahí tenemos una connotación, digamos, muy particular porque estamos hablando de flexibilidad y estamos hablando de inclusión, pero además le agregamos el uso de las TIC. Bueno, ya estamos grabando, ¿verdad? Ustedes conocen ya que esta es parte del proceso. La agenda que tenemos preparada para esta jornada. Bueno, la bienvenida, que ya la iniciamos, la activación de la grabación que también ya se inició, la presentación del programa y del plan de evaluación. Y en este caso, el plan de evaluación consiste en 3 actividades que se van a desarrollar a lo largo del curso, ¿verdad? A través de un proyecto que le llamamos integrador. Entonces ya vamos a... Alguien parece que tiene su micrófono por ahí encendido. ¿Nos hace el favor? Ya vamos a revisar la plataforma para ver el programa y para ver las actividades con las cuales estaríamos desarrollando este ejercicio de evaluación. Acuerdos de convivencia que considero básico siempre en cualquier espacio de aprendizaje, de formación, de construcción de saberes, tener algunos acuerdos mínimos, diría yo, que nos permitan desarrollar, ¿verdad? Relacionarnos en una convivencia constructiva en este espacio. Haremos un breve recorrido por la plataforma para que veamos, ¿verdad? Los elementos que ahí tenemos, sobre todo lo que está relacionado, bueno, a la ruta de aprendizaje de esta semana, las lecturas, ¿verdad? Las diferentes lecturas que tenemos colocadas ahí. Y después de ver la plataforma, tendríamos un breve receso, ¿verdad? Asumo yo que nos da más o menos casi 1 hora, ¿verdad? Digamos, esa parte de la agenda. Tendríamos un breve receso de 5 minutos, ¿verdad? Si ustedes están de acuerdo. Presentaríamos lo que es el desafío de aprendizaje para esta semana. Estableceríamos la modalidad de trabajo, que en este caso estamos hablando de trabajo colaborativo y por tanto la organización de los grupos. Entiendo que ustedes ya tienen una dinámica en este sentido y vamos a compartir, ¿verdad?, sobre esta dinámica. Dejaríamos un espacio para preguntas, para dudas, para comentarios que ustedes quieran hacer y veríamos cuál es la misión para la próxima sesión. Sobre todo, reflexionar, porque pretendo de que este espacio sea un espacio de reflexión permanente en relación al tema que tenemos. ¿Qué son los entornos flexibles e inclusivos de aprendizaje con TIC? ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Cómo los implementamos? Entonces, si ustedes están de acuerdo, iniciamos, ¿verdad? En este caso estaríamos presentando el programa, ¿verdad? Que lo tenemos en la plataforma. ¿Ustedes ya ingresaron a la plataforma? Sí, sí, ya. ¿Ya revisaron el programa? Más o menos. Más o menos. Bueno, tenemos el programa, ustedes tienen tiempo, ¿verdad? Para que puedan hacer una revisión del programa en donde tenemos el objetivo general,
Si ustedes pueden darse cuenta, el programa está enfocado sobre todo a conocer, ¿verdad?, experiencias de entornos flexibles e inclusivos que tienen esas características de ser multigrado. Sin embargo, cuando hablamos de entornos flexibles e inclusivos, el concepto lo ampliamos porque no es únicamente, ¿verdad?, esos espacios educativos que se caracterizan de ser multigrado, sino que hay otro tipo de entornos que también tienen esas características de ser flexibles y de ser inclusivos. Dentro de los objetivos que tenemos, ustedes pueden ver que tenemos 3 objetivos, ¿verdad?, que son como las orientaciones para el desarrollo de este curso. Identificar las características de los entornos de aprendizaje flexibles e inclusivos con uso de TIC en educación multigrado y, como les decía, no es únicamente que nos enfoquemos, ¿verdad?, en la educación multigrado, pero este es un buen ejemplo del cual vamos a partir. Y conociendo también experiencias a nivel internacional y nacional que nos permitan hacer ese intercambio de ideas, ¿verdad?, de saberes de una forma crítica, tanto en la modalidad sincrónica, es decir, en estos espacios de encuentro que tenemos, como a través de la plataforma, ¿verdad?, con las diferentes actividades que vamos a realizar. También dentro de estos objetivos se plantea la organización de comunidades de aprendizaje, sobre todo que esa es una característica fundamental de los entornos flexibles e inclusivos, ¿verdad? La conformación o la participación en comunidades de aprendizaje con ciertos principios, ¿verdad? Como convivencia democrática, participación intersectorial, que tenemos que ver cómo es eso, ¿verdad? Intersectorial, corresponsable de cada uno de los actores que van a participar en los procesos. Y que todo esto lleve precisamente a incidir, ¿verdad?, en la calidad de los aprendizajes desde el enfoque de derechos, ¿verdad?, de derechos en la gestión educativa, digámoslo así, porque aquí está planteado desde el multigrado, pero ya dijimos que vamos a ver también, trataremos de abarcar otros espacios. Indagar sobre la didáctica, ¿verdad?, con uso de TIC en educación multigrado, que tiene una particularidad. No sé si ustedes ¿han escuchado este concepto de educación multigrado alguna vez o tienen alguna referencia? Sí. Bien. Tenemos 3 personas que han levantado la manita. Entendería yo que ya tienen cierta referencia sobre este tema. Muchas gracias. Y también indagaremos, ¿verdad?, sobre la didáctica con el uso de las TIC en la educación multigrado, ¿verdad? Que, como dijimos, tiene metodologías específicas, sobre todo se fundamenta en el uso, ¿verdad?, o hace uso de las metodologías activas a través de diferentes estrategias, ¿verdad?, que tienen esa característica de ser innovadoras, sobre todo enfocándolas a proyectos, ¿verdad?, proyectos de la realidad, proyectos de la comunidad, proyectos de los entornos donde se desarrollan estos procesos formativos. De tal manera que a través de estos proyectos se pueda promover el aprendizaje flexible e inclusivo, ¿verdad?, que ofrezca posibilidades, porque esta es una de las características fundamentales, que estos espacios puedan ofrecer oportunidades de aprendizaje con equidad, sobre todo en aquellas áreas, sectores, grupos o personas que viven en condiciones de vulnerabilidad. Después de tener, digamos, de revisar esos objetivos, vamos a ver cuáles son las unidades que tenemos aquí. Permítanme. Le vamos a dar un poquito más de zoom. ¿Se mira bien así? Sí. Gracias. Entonces, en este curso tendremos 2 unidades didácticas, ¿verdad? La primera unidad está precisamente enfocada a los entornos de aprendizaje flexibles e inclusivos con el uso de TIC en la educación multigrado.
Y tenemos dos contenidos, ¿verdad? La flexibilidad en los nuevos escenarios de aprendizaje, ¿verdad? Con el uso de la TIC y la caracterización de la educación multigrado, ya decíamos, a través de diferentes experiencias, enfocando algunos casos, ¿verdad? A nivel internacional y nacional. Y en la unidad 2 nos vamos a enfocar al tema de la gestión integral en educación multigrado, sobre todo porque en los espacios o en los entornos que pretendan ser flexibles e inclusivos para el aprendizaje, deben propiciarse ciertas condiciones que posibiliten, ¿verdad?, que esas características se concreten. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la gestión educativa que se realiza en los diferentes espacios formativos. En este caso, enfocaremos quizás nuestro análisis, nuestra reflexión en lo que tiene que ver con la educación multigrado. Y aquí tenemos dos temas, ¿verdad?, generales que se desglosan cada uno, ¿verdad?, en subtemas. El primero que tiene que ver con la gestión integral en educación multigrado, ¿verdad?, con los subtemas que tiene que ver con organización comunitaria e intersectorialidad, la mediación educativa y didáctica multigrado con el uso de las TIC. Y aquí haremos algunos ejercicios o al menos un ejercicio que tenga que ver con adecuaciones curriculares en entornos flexibles multigrado. A partir de conocer esas características, ¿verdad?, haremos un ejercicio que nos permita plantearnos, ¿verdad?, que una adecuación curricular. Además, el tema de la formación y seguimiento, ¿verdad?, en las comunidades de aprendizaje, la gestión administrativa, aquí hemos colocado financiera, pero más que financiera es la gestión administrativa intersectorial, ¿verdad?, en los espacios multigrado y las comunidades de aprendizaje en las redes, ¿verdad?, en estas redes que dijimos que son fundamentales para propiciar los aprendizajes. Este es el contenido temático. Tenemos una estrategia metodológica, ¿verdad? Ustedes saben que tenemos sesiones sincrónicas, que vamos a trabajar en la plataforma, ¿verdad? Y tenemos precisamente para la evaluación de los aprendizajes, tenemos nuestro plan de evaluación que está enfocado en 3 actividades. Ya vamos a ver al detalle esas actividades, ¿verdad? La primera actividad que forma parte, ya dijimos, de un proyecto integrador y que da cuenta de un diagnóstico inicial, es decir, haremos un diagnóstico inicial, ¿verdad?, para ir construyendo un espacio o un entorno de flexible e inclusivo, ¿verdad?, para el aprendizaje con el uso de las TIC. La segunda actividad que va a estar enfocada a ese diseño, ¿verdad?, de ese entorno. Y la tercera actividad al plan de implementación y evaluación. Y lo dejamos a nivel de plan porque no vamos a tener la oportunidad de aplicarlo, pero deben quedar planteadas algunas estrategias, algunas líneas de acción, ¿verdad? En el caso de que, por ejemplo, alguno de los grupos se plantee alguna propuesta para su entorno de trabajo, su entorno inmediato, pues tendría una buena herramienta para poder implementarlo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna reacción? Me gustaría escucharles. Adelante, Ivette. Pues hasta ahorita todo claro, yo estoy entusiasmada con lo que se está presentando y porque todo ya está en el aula virtual, así que vamos bien. Muchas gracias, Ivette. ¿Alguien más? Posteriormente de que hagamos la presentación de las guías, ¿verdad?, de evaluación, vamos a tener un espacio para presentarnos de manera breve para irles conociendo mejor. ¿Alguien más? Muy bien, continuamos entonces con nuestra presentación. Entonces, vamos a salir del programa y vamos entonces a las actividades. Bueno, vamos a ver la semana 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos tiene preparada la semana 1? En el video ya lo vieron, me imagino. Tenemos la ruta de aprendizaje,
¿verdad? Y ustedes conocen, ¿verdad? Conocen muy bien que las rutas de aprendizaje, bueno, está la introducción a la semana, en donde se plantea qué es lo que vamos a reflexionar, sobre todo en ese concepto que tiene que ver con entornos flexibles e inclusivos, ¿verdad? Viendo sus principales características y el papel que desempeñan las TIC en estos espacios, ¿verdad? Además, conoceremos, porque la idea es que dentro del proyecto integrador que ustedes van a desarrollar, podamos hacer uso de las TIC. Entonces, herramientas muy básicas, ¿verdad? Ustedes pueden plantearse nuevos desafíos en términos de las herramientas que pueden plantear en su proyecto, pero aquí conoceremos herramientas que están accesibles, ¿verdad? De forma gratuita, que son muy básicas y que pueden servir para hacer más interactivo, creativo, motivador el espacio de aprendizaje. Nos vamos a enfocar, ya les decía yo cuando les presenté el programa, cuáles son los dos contenidos en los cuales nos vamos a enfocar. Tendremos lecturas, ¿verdad? Ustedes saben que tenemos lectura básica, ya vamos a ver de manera, digamos, muy escueta, ¿verdad? Las lecturas que tenemos y que son lecturas que han sido seleccionadas precisamente para que nos den esos elementos conceptuales, y también prácticos reflexivos para poder hacer el diseño del proyecto que tenemos planteado para este curso. Entonces hay 3 lecturas básicas que ya las vamos a explorar de manera breve para que podamos ver qué es lo que está planteado. Pero además tenemos lecturas complementarias y ahí hay 2 estudios que aunque su extensión es bastante amplia porque cada uno de esos estudios tiene más de 100 páginas, pero ahí hay una serie de apartados, ¿verdad? Que son sumamente interesantes. Ya queda a criterio de ustedes leer, ¿verdad? Todo el documento porque son 2 documentos sumamente interesantes que nos dan elementos también de cómo se implementan las TIC, ¿verdad? Uno es a nivel de, digamos, de espacios, ¿verdad? De educación inicial y el otro cómo se han implementado en diferentes países, ¿verdad? En las aulas y algunos criterios, ¿verdad? Que evidencian estos, digamos, estos procesos de implementación. Y bueno, tendremos una evaluación formativa que no es evaluada, sin embargo, también nos da elementos para seguir, digamos, nutriendo ese concepto de entornos flexibles e inclusivos, porque una de las características que tienen estos entornos es precisamente que fomentan este aprendizaje colaborativo y esta evaluación, ¿verdad? Con un enfoque formativo. Entonces, desde este espacio, ¿verdad? Tendremos pues, ustedes van a compartir, ¿verdad? Van a elaborar un recurso educativo con enfoque inclusivo, ¿verdad? Apoyándose en alguna herramienta digital que puede ser la que está propuesta en el desafío de aprendizaje 1 o puede ser otra que ustedes seleccionen y que pueden compartir con el resto de compañeros y compañeras, ¿verdad? Entonces, además, estas herramientas les van a servir para su proyecto integrador y además enriquece la experiencia, ¿verdad? Que tendremos, perdón, enriquece la experiencia que tendremos en el desarrollo del curso y del proyecto que vamos a elaborar. Como les decía, tenemos 3 lecturas básicas, ¿verdad? Estas lecturas tienen que ver precisamente con los temas que vamos a desarrollar en esta unidad. La primera lectura, estoy abriendo la ruta de aprendizaje y no es esto lo que necesito. Entonces, la primera lectura está enfocada precisamente a estos elementos, ¿verdad? De la gestión educativa y la gestión inclusiva en Latinoamérica. Hay algunos elementos importantes, es un artículo, pero nos da elementos importantes para entender esta relación, ¿verdad? Ya hablábamos de que para que se puedan propiciar estos espacios inclusivos debe de establecerse también una gestión, ¿verdad? Una gestión educativa que posibilite, ¿verdad? Que se concreten
digamos, esas estrategias, esos enfoques. Entonces es una lectura corta, tiene 20 páginas y tiene elementos muy importantes, ¿verdad? Para la comprensión de los temas que vamos a estudiar. Tenemos esta otra lectura que tiene que ver, se llama Itinerarios Flexibles de Aprendizaje. Tecnologías digitales para la personalización y la inclusión educativa. De igual manera, es una lectura corta, tiene apenas 8 páginas, pero también nos deja elementos muy importantes para la comprensión, para el análisis crítico, para la reflexión, para compartir ideas, ¿verdad? En este espacio. La tercera lectura está relacionada precisamente a los recursos tecnológicos en las aulas multigrado de la escuela rural. Es una revisión sistemática de algunos elementos también, ¿verdad? De cómo estos recursos se han implementado en las aulas multigrado, y habla de la escuela rural porque quizás de manera más generalizada este tipo, digamos, de espacios educativos como los multigrados son más característicos en los entornos rurales. Es una lectura también muy buena. Y luego tenemos las lecturas complementarias, ¿verdad? Estas lecturas complementarias que nos dan, que son estos estudios que yo les comento, me parecen, yo he leído algunos de estos artículos, me parecen sumamente interesantes, ¿verdad? Como se lo está planteando. Y ustedes pueden ver que este estudio es hecho desde una empresa, desde la fundación de una empresa privada telefónica, ¿verdad? Que es a nivel internacional, dedicada a todo este tema de la telefonía y las comunicaciones, la información y las comunicaciones, e hicieron este estudio sobre la inclusión de las TIC en los centros educativos. Y es sumamente interesante el estudio, ¿verdad? Así es que les invito a que lo lean, a que saquen elementos, ¿verdad? Que pueden servir para la comprensión del tema. Sobremanera, me interesa mucho que leamos este marco teórico, ¿verdad? Acerca de las TIC en la educación. Y algunos de estos, bueno, los artículos, todos los artículos están muy buenos, ¿verdad? Pero es importante que entendamos la organización de la escuela, ¿verdad? Cómo debe ser la organización de la escuela para el uso de las tecnologías, ¿verdad? La formación de los docentes, porque no se trata únicamente que se pongan a disposición, ¿verdad? Herramientas, dispositivos, sino que haya también una docencia preparada para poder hacer un uso efectivo, ¿verdad? Para el aprendizaje con estos recursos. Y también hay una serie de conclusiones, ¿verdad? Y propuestas que hacen en este estudio. Entonces les invito, personalmente me parece que todo el documento tiene una riqueza, ¿verdad? Ustedes ahí irán viendo qué es lo que más les llama la atención, pero les invito a que lo podamos leer, ¿verdad? De manera completa. El siguiente documento también, ¿verdad? Es un documento muy interesante. Y tiene que ver con la educación inicial en la era digital. Estamos hablando precisamente, ¿verdad?, de esta relación de innovación, inclusión y aprendizaje con el uso de las TIC. Entonces, es un documento que nos ofrece elementos, está enfocado a la educación inicial, pero tiene elementos importantes para comprender, ¿verdad?, estas transformaciones educativas que se están produciendo, ¿verdad?, en esta era digital, algunos fundamentos teóricos, ¿verdad?, del aprendizaje digital en la infancia. Y bueno, como ustedes pueden ver, también hay otros capítulos que están relacionados, ¿verdad?, al tema de inclusión y equidad en entornos digitales. Entonces, será importante que podamos leer estos capítulos que están más relacionados, ¿verdad?, con este tema de la inclusión y la equidad. Y también resalta aquí el tema de la formación docente y las competencias que se deben de tener precisamente, ¿verdad? Digamos, en estos procesos de implementación, de incorporación de las tecnologías en los procesos de aprendizaje.
Y obviamente que esto plantea también modalidades, enfoques distintos de la evaluación del aprendizaje. Entonces aquí hay un planteamiento que podemos leer, ¿verdad? En términos de la gestión escolar que se hace, sobre todo en las escuelas rurales multigrado, hay dos elementos fundamentales, ¿verdad? Para estos entornos que tienen que ver con la participación activa de toda la comunidad educativa. Y entonces acá hay un capítulo que está relacionado a la familia, a la comunidad y el aprendizaje, ¿verdad? Cómo se relacionan también en espacios que permiten potenciar estos aprendizajes a partir de eso, de la inclusión y la equidad, ¿verdad? Con el uso de las tecnologías. Bueno, esta breve, ¿verdad? Este breve recorrido que hemos hecho de las lecturas que están colocadas para que podamos enriquecernos y para que podamos también recoger elementos para nuestro análisis, nuestra reflexión, nuestra construcción de aprendizaje colectivo, entonces quedan a disposición ya de ustedes. Entonces dejamos un espacio acá para que podamos, bueno, de manera breve, ¿verdad? Que puedan presentarse cada uno de ustedes y podamos escuchar, ¿verdad? De manera breve sus expectativas. A partir de conocer esta parte, ¿verdad? De lo que es el curso, ya vamos a ir a la guía del trabajo, ¿verdad? De las 3 partes del trabajo del proyecto evaluador, del proyecto integrador, ¿verdad? Con el cual vamos a evaluar todo el proceso de aprendizaje. Entonces, ustedes me indican con quién iniciamos, ¿verdad? En esta presentación, o yo tengo aquí el listado, si quieren voy nombrando y vamos dando ahí la palabra a cada una, ¿les parece? Muy bien, gracias. Súper bien. Bueno, nos aparece acá Alejandra. Adelante, Alejandra. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Alejandra Quiroga, soy docente de inglés, tengo ya casi 6 años en la docencia. Estudié mi profesorado y licenciatura en la UCA y ahora estoy en la maestría y estoy súper emocionada por este nuevo reto, también por el proyecto. Me emociona un montón pensar en el proceso de un diagnóstico y luego pensar en algo innovador, así que eso, mucho gusto. Muchas gracias, Alejandra. Brenda del Carmen. Hola, buenas noches. Yo actualmente soy docente aquí en Illinois. Trabajo en un programa bilingüe donde doy clases de lenguaje y literatura en español y en inglés. También cuento con una clase que es solamente en inglés, en lenguaje y literatura. Y pues estoy estudiando esta maestría para poder aprender y ser más innovadora y motivar a mis estudiantes en mis clases y tener diferentes formas que aprendan, porque ahora en día les encanta la tecnología. Gracias, Brenda. Carlos Mauricio. Buenas noches, mi nombre es Carlos y yo soy profesor de robótica en una escuela pública de la Florida y salí de ingeniería de la UCA hace muchos años y mi expectativa es como desarrollar competencias en educación en las diferentes áreas, pues porque no es el área en el que yo me desarrollé. Yo comencé dentro del área educativa hace como en el 2014 y eso es mi expectativa. Muchas gracias, Carlos Mauricio. Gabriela María. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gabriela María. Yo trabajo en educación también, pero actualmente soy la coordinadora de pastoral de un centro de bachillerato. Y tengo la expectativa bien alta porque me gustó un montón lo de los multigrados. Es algo que no conozco y que me llama la atención porque sí tengo compañeros que trabajan en ello. Y me imagino que es un gran reto tener de diferentes
edades, formas, en un grado en particular, así que me generó bastante expectativa escucharle. Muchas gracias, Gabriela. Ivette Lorena. Hola, yo también soy docente, soy comunicóloga y genero, es que suena raro generar contenido en el contexto actual, pero sí hago guiones, teatro, etcétera, ¿no? Y yo estoy entusiasmada sobre todo por lo que dijo al principio de conformación de comunidades de aprendizaje. Me entusiasma porque he estado trabajando con algunos contextos que son multigrado, no necesariamente enseñanza formal, pero que sí es un reto de tener estudiantes universitarios, tener gente de mediana edad, administrativos, entonces me entusiasma sobre todo ver las adecuaciones que se pueden hacer. Gracias, Ivette. José Benjamín. Sí, buenas noches, mi nombre es Benjamín Lizano, soy de San Vicente y trabajo en un colegio eucarístico en tercer ciclo de bachillerato. Doy clases de inglés, de francés y de alemán. También tengo la dirección de la academia del colegio y mi interés en estudiar la maestría y abordar estas asignaturas es dotarme de más habilidades e irme actualizando, porque el tiempo cambia y nosotros también con la docencia nos debemos actualizar y, por supuesto, transmitir los conocimientos al equipo de docentes de la academia. Gracias. Gracias, José Benjamín. Juan Luis Botello. Sí, buenas noches. Yo soy psicólogo, trabajo en formación de docentes y, bueno, como expectativa, pues ser lo más flexible e inclusivo posible. Gracias, Juan Luis. Carla Burgos. Buenas noches. Bueno, trabajo como capacitadora, soy licenciada en idioma inglés y bueno, también mis expectativas es conocer estos términos que para mí son completamente nuevos, lo que hablaban de las cuestiones multigrado, educación flexible y poder adquirir los conocimientos para poder ponerlos en práctica en mi campo laboral. Muchas gracias. Lisette López. Buenas noches, yo trabajo en educación superior en la Universidad de El Salvador. Cuando vi el tema y sobre todo la palabra multigrado, me recordé de una experiencia ya por 1998, cuando yo estaba haciendo mi servicio social, que nos tocó ir a visitar una escuela muy alejada en el departamento de Santa Ana, estaba cerca de Metapán la escuela, y la escuela estaba ubicada en una casita pequeñita en medio de un potrero. Y la sorpresa mayor fue que esa casita solo tenía un aula, una pizarra pequeña, no había energía eléctrica, no había una letrina cerca y tampoco tenían agua potable. Pero lo que más me llamó la atención es que había una sola profesora con un montón de niños de diferentes edades y obviamente con grados cursando niveles educativos diferentes. Entonces, lo primero que yo pensé, Dios santo, ¿y cómo hace esta profesora ya solita? Esa fue mi pregunta, ¿verdad? Obviamente yo iba por una brigada odontológica que hicimos ahí, pero me quedé con esa pregunta. Y después, años más tarde, en un programa que tenemos en la facultad, pues me tocó llevar también un proyecto donde tenía que reunir a estudiantes de 4 niveles diferentes. Obviamente con otros recursos, ¿verdad? Con recursos un poco, digamos, que uno tiene más a la mano comparado con la profesora que yo conocí en aquel entonces. Pero me pareció muy interesante desde lo que uno va aprendiendo poco a poco con la práctica docente y con cursos que uno recibe en la parte didáctica, pues uno se va dando cuenta que dependiendo de los niveles que tiene, puede echar mano de diferentes recursos para que Así cada es. uno desde su nivel pueda aprender y también desarrollar alguna competencia. Así que esa es mi expectativa, aprender un poquito más sobre esto. Gracias. Muchas gracias. Escuchamos a Mercy Portillo.
Sí, buenas noches. Pues yo soy física, pero también soy profesora. Trabajo en la UCA y en ingeniería. Y a veces siento que estoy en un aula multinivel porque a mí me toca estar con los de nuevo ingreso. Y Ujú. ellos pues traen diferentes niveles de aprendizaje. Algunos ya dominan las cosas, otros no. Y entonces esto puede ser muy útil. Eh, Cuando la estaba escuchando, sí me generó mucho interés y sé que algo voy a poder sacar de esto para mejorar mi práctica docente. Gracias, Mercy. Escuchamos a Moisés Antonio. ¿Se encuentra Moisés Antonio? En lo que se prepara, hola, en lo que se prepara Moisés Antonio, escuchamos a Néstor Wilfredo. Hola, yo trabajo en el Jesús Obrero, que es un bachillerato técnico en el área rural y semiurbana. También trabajo en la UCA. Y en otros años he tenido experiencia de formación docente en el área rural de allá de Oriente. Y ahí es donde conocí a los maestros multigrado, inolvidable, los de Meanguera del Golfo. Increíble cómo no solo con los recursos, sino, y eso es lo que me interesa de este módulo. Los recursos tecnológicos, ok, pero también la integración de los recursos socioemocionales de la gente, porque una cosa es plantearse el reto de trabajar con un nivel y otra es tener toda una diversidad de personas con diversidad de necesidades en un entorno con bastantes carencias y cómo la tecnología puede servir de herramienta y no de algo que limite los aprendizajes y los encuentros entre personas. Así es que eso es lo que me da expectativas en este módulo. Muchas gracias, Néstor. Escuchamos a Patti. Hola, buenas noches. Yo trabajo con la licenciatura en idioma inglés de la UCA y realmente escuchando a todos los compañeros y leyendo un poco el programa, me llama mucho la atención la palabra flexibilidad, porque creo que a veces tenemos que aprender a ser flexibles. Y justamente pensando en estos diferentes escenarios de aprendizaje con TIC, me causa mucha curiosidad y siento que voy a aprender mucho. Gracias. Gracias, Patti. Escuchamos a Reinaldo Balmore. Buenas noches. Yo soy licenciado en Ciencias de la Educación. Actualmente me desempeño como diseñador instruccional y de igual forma estoy bastante interesado en fortalecer mis competencias pedagógicas para ser más inclusivo, flexible y pues espero aprender mucho de este curso. Gracias. Muchas gracias, Reinaldo. Y por último, tenemos acá en el listado a Wendy Anaí. Buenas noches. Yo tengo la licenciatura en matemática y actualmente laboro en una escuela regular, pero también me llama mucho la atención porque trabajo los sábados en modalidad flexible y he tenido multigrado, ¿verdad? En este año solo estoy con bachillerato, pero ya en otros años ya he tenido multigrado y pues es muy interesante para mí poder aprender porque realmente es bien difícil y pues todo los conocimientos de esta materia pues los quiero poner en práctica, ¿verdad? Un futuro que me vuelvan a dar esa sección. De igual manera en la flexible con los jóvenes de bachillerato, ¿verdad? Adultos. Muchas gracias, Wendy. Y se nos había quedado Moisés Antonio. Lo tenemos listo a Moisés. Bueno,
en una próxima sesión o al final le vamos a dejar a Moisés para que nos comparta sus expectativas. Ustedes han dicho elementos bien importantes en sus expectativas, ¿verdad? Y quiero destacar muy puntualmente algunas de estas ideas. Desde la experiencia personal tenemos elementos, ¿verdad? Que son básicos, que nos permite reconocer, ¿verdad? Lo desafiante que es precisamente trabajar en estos espacios como los de las aulas multigrado, ¿verdad? Esto requiere, ustedes dijeron, habilidades personales que las podríamos traducir también en actitud, ¿verdad? Una actitud que permite precisamente entender esa realidad que tiene desafíos, pero también tiene posibilidades, ¿verdad? Para innovar, para enriquecernos más en nuestra práctica y la posibilidad de utilizar los recursos, pero no solamente esos recursos. Ya una de las compañeras decía, mire, no se trata únicamente de recursos materiales, no se trata únicamente de recursos tecnológicos, también esos recursos emocionales, ¿verdad? Que permiten, que le dan una característica particular a esos entornos flexibles e inclusivos. Entonces, para promover la inclusión a partir de las expectativas que ustedes han dicho, ¿verdad? Es necesario también que lo tengamos instalado, y yo diría instalado en la mente, en el corazón y en la acción, ¿verdad? O sea, no se trata únicamente de establecer como patrones o recetas, sino también se trata de una configuración, ¿verdad? Especial, diría yo, que nos permita asumir, ¿verdad? Los diferentes espacios y las realidades con esa mirada, ¿verdad? Inclusiva y flexible. Bueno, me quedo hasta aquí. No sé si ustedes están de acuerdo porque estoy viendo que ya son las 7:17, ¿verdad? No sé si damos los 5 minutos o continuamos. Ustedes me indican. ¿Qué les parece? Podemos hacer receso. ¿Les parecen 5 minutos de receso? Sí, de acuerdo. Sí. Ok, entonces estamos a las 9:17, perdón, a las 7:17, estoy viendo otro reloj yo. Estamos a las 7:17, entonces entraríamos a las 7, ¿qué? A las 7:21, ¿verdad? 22. 22, ok, a matemáticas. 7:22, entonces retomamos la sesión, vamos a tomar agüita, nos estiramos un poco, vamos al baño. Gracias.
¿Estamos de regreso? Hola. Sí. Listo. Gracias. Hola, ya estamos de Hola, regreso. hola. Gracias. Iniciamos entonces. Bueno, después de escucharles, iríamos ahora a presentar las guías, ¿verdad?, de trabajo que tenemos para las 3 evaluaciones que están contempladas. Entonces, me permiten compartir mi pantalla. Entonces, tenemos acá, ¿verdad? En la plataforma, en el mosaico, ¿verdad? De evaluaciones, tenemos acá las 3 guías. La primer guía que tiene que ver con el diagnóstico. Vamos a hacer una exploración breve. Ustedes van a tener la oportunidad de verlas con mayor detalle. Y bueno, para que veamos acá qué es lo que se está planteando, como dijimos, la guía número 1 que está enfocada a que podamos hacer un diagnóstico inicial, ¿verdad? Hay una presentación en esta guía que tiene que ver con la explicación, ¿verdad?, de lo que se va a desarrollar, y que esta guía corresponde a una de las 3 actividades que serán evaluadas mediante un proyecto integrador que tiene que ver con el diseño de un entorno flexible e inclusivo de aprendizaje con uso de TIC. Como hay elementos ya, ¿verdad?, que están planteados a nivel internacional que nos dirigen la mirada hacia el diseño, ¿verdad?, de estos entornos, nos vamos a apoyar en los planteamientos, ¿verdad?, que se hacen en 2 documentos internacionales, uno que tiene que ver con los estándares de competencia en TIC que requieren los docentes para promover este tipo de aprendizajes, ¿verdad? Y que es un planteamiento de la UNESCO, y además una guía para la educación inclusiva de 2 autores, Bott y Eichskorn. Ahí me dicen ustedes si así se pronuncia, ¿verdad? Que nos da elementos también para determinar si las prácticas, ¿verdad?, realmente tienen esa característica de ser inclusivas. Entonces, a partir de estos planteamientos, de ese marco referencial, ¿verdad?, vamos a retomar, ¿verdad?, para poder hacer nuestro proyecto integrador en cada una de sus etapas. Y aquí les coloco, ¿verdad?, las etapas y la ponderación que tiene cada una de estas. La primera actividad, que tiene un 30% de la nota global. La segunda actividad también le corresponde un 30%, y ya la tercera actividad, que ya prácticamente es el planteamiento completo, ¿verdad?, tiene un 40% de la nota global. Hay algunos elementos importantes, ¿verdad?, que en el desarrollo de estas actividades, y sobre todo de lo que se trata es de fortalecer competencias, ¿verdad? Y en este sentido, en esta primera actividad, que la competencia esté orientada a la elaboración, ¿verdad?, a fortalecer esos conocimientos y experiencias para elaborar un diagnóstico inicial utilizando estos planteamientos internacionales para identificar características, necesidades e intereses formativos, ¿verdad?, de la institución educativa o del grupo que seleccionen, para el cual se va a diseñar ese entorno flexible e inclusivo. Entonces, la idea es que esto sea un trabajo colaborativo y por tanto un trabajo grupal. Entonces, estamos hablando de 4 grupos, ¿verdad?, cada uno con 4 miembros que puedan desarrollar este trabajo en sus 3 fases, ¿verdad? Seleccionar una institución educativa o un grupo para que puedan diseñar el proyecto, diseñar y aplicar un instrumento de recolección de información, ¿verdad?, elaborándolo en un formato digital, que puede, en este caso sería un form, ¿verdad?, del Microsoft. Elaborar un informe de resultados, ¿verdad?, que este informe pueda contener precisamente el estado de las prácticas inclusivas que se tienen en ese grupo o en esa institución a partir del planteamiento que hace Bott y Eichskorn en la guía, el nivel de competencias digitales que se requieren actualmente, ¿verdad?, para los docentes, facilitadores o los grupos que estén a cargo de poder de llevar adelante los procesos formativos, los recursos tecnológicos que están disponibles en la institución o en el grupo, ¿verdad?
Eso sería como la primera parte, es decir, auxiliarnos de ese planteamiento, ¿verdad? Conceptual, referencial que tienen esas dos guías internacionales, y también a partir de la lectura que hagamos de esos documentos que están colocados para la semana 1, que también tienen elementos que van a enriquecer el desarrollo de esta parte del proyecto. Y bueno, tendremos sesiones de asesoría, ¿verdad? Que ya vamos a hablar sobre eso, teniendo en cuenta que podamos tener un 50% de avance de esta primera parte, que ese 50% tiene que ver ya con un instrumento, ¿verdad? Con un instrumento elaborado que nos permita revisarlo. En este proceso también nosotros nos estamos planteando, ¿verdad? Dos preguntas fundamentales que podemos ir discutiendo a lo largo del curso. En primera, quizás en primera fila, en primera línea, ¿verdad? Plantearnos de qué manera el uso de las tecnologías posibilita la creación de entornos flexibles e inclusives para el aprendizaje. Hay suficientes planteamientos, tanto internacionales como nacionales, experiencias, ¿verdad? Que dan cuenta de que las tecnologías pueden posibilitar, ¿verdad? Estos entornos. Entonces habría que ver, ¿verdad? De qué manera. Pero también hay otros planteamientos que hablan que el uso de las tecnologías tiene un riesgo, y ese riesgo es que puedan profundizar las brechas de desigualdad socioeducativa. Entonces también, ¿cuáles son esos elementos, verdad, que inclinan la balanza hacia ese riesgo negativo? Ir reflexionando, ir planteándonos, ¿verdad? Dentro de nuestra discusión, nuestra reflexión, como estas dos interrogantes que son fundamentales. La guía establece acá el formato de entrega, ¿verdad? Del documento en formato PDF, interlineado, es decir, aquí están todas las características, las partes que debe tener el documento, ¿verdad? Y bueno, y dónde debe ser alojado, ¿verdad? Estamos hablando que va a ser alojado en la plataforma, precisamente en el espacio que diga actividad 1, proyecto integrador primera parte. Esta primera parte del documento va a ser socializada, vamos a tener un espacio dentro de la clase que nos permita hacer esa socialización, y cada grupo tendrá que preparar una PPT con un máximo de 5 diapositivas, ¿verdad? Porque queremos elementos básicos de esta primera parte del trabajo que nos permita retroalimentarles. Esta socialización va a contar con un máximo, ¿verdad? Máximo, no quiere decir que nos tenemos que llevar los 10 minutos, pero vamos a ser muy respetuosos y muy responsables del tiempo para que todos podamos tener la oportunidad de compartir nuestra experiencia, nuestro avance. Y la fecha de entrega ya del documento, ¿verdad? Está planteada para el 24 de abril, a las 23:59. A esa hora se cerrará la plataforma, ¿verdad? Y tenemos el instrumento de evaluación, que es una guía de puntaje en donde están planteados los criterios que estarán siendo evaluados, ¿verdad? En esta guía. Entonces les invito a alguna bibliografía que está recomendada, les invito a que vean con mayor detalle, ¿verdad? Cada una de las guías, porque ya están las 3 guías colocadas en la plataforma para que ustedes puedan ir revisando. Y como podemos ver, aquí está la segunda guía también. No me voy a detener ya a compartírselas de manera tan detallada porque ustedes van a tener la oportunidad de verla, ¿verdad? Pero de igual manera tiene el planteamiento, tiene las orientaciones, ¿verdad? La competencia que se busca fortalecer, las orientaciones didácticas, ¿verdad? Que vamos a tomar en cuenta en el desarrollo, y esta segunda guía está precisamente orientada a ese diseño del entorno flexible e inclusivo. Entonces, tenemos los elementos, ¿verdad? Que debe de llevar, el formato de entrega, el lugar de entrega donde tendremos que alojar, de igual manera en la plataforma, ¿verdad? En esta segunda parte también vamos a tener un espacio para ir contando, ir reflexionando sobre nuestro avance, ¿verdad? Un espacio de socialización con una PPT también de 5 diapositivas máximo, ¿verdad? Que contengan, aquí están los puntos que debe contener. Y bueno, tendremos también para esta segunda parte un apartado de asesorías, ¿verdad?
que permita tener ya un avance, ¿verdad? Importante de la revisión del documento, planteándose ya procesos que se van a implementar, recursos que se van a requerir. Esta segunda parte tiene un valor del 30%. Y tenemos la guía también, la guía de puntaje, que contiene los elementos que se van a tomar en cuenta para la evaluación de esta guía. Entonces les invito a que la revisen también, ¿verdad? Para que podamos luego comentar. Para la tercera guía, de igual manera, ¿verdad? Que ya está planteada, ya está colocada en la plataforma, ustedes ya la pueden revisar y aquí precisamente lo que pretendemos es que establezcan un plan de implementación y evaluación. Como dijimos, no se va a poder implementar, ¿verdad? Digamos, ese entorno, esa propuesta, pero sí dejar planteado algunas líneas de acción, ¿verdad? Y algunos elementos de evaluación por si, bueno, esta experiencia les sirve para implementarlas en sus espacios, ¿verdad? Entonces, la competencia que está planteada precisamente es que diseñan un plan de implementación y evaluación con estas características, ¿verdad? Que sea flexible e inclusivo con uso de TIC para la gestión, orientación y la valoración de los resultados. Las orientaciones didácticas, ¿verdad? Que deben de tomar en cuenta. Y bueno, donde el formato de entrega, el lugar de entrega, la socialización que van a tener, el valor que tiene, la fecha de entrega, que es el viernes 8 de mayo, que ahí sí, ¿verdad? Ya es fecha límite porque recuerden que hay que colocar notas, ¿verdad? En el sistema. Entonces, teniendo en cuenta esas fechas para que se respeten esos tiempos y el instrumento de evaluación, la guía de puntaje en donde está detallado qué es lo que estaríamos valorando en este trabajo. Bueno, quizás más que preguntas, si tienen, mejor les invito a que revisen, ¿verdad? Las guías para que podamos ir conversando. Lisette tiene la mano levantada y también Juan Luis. Diga, primero Lisette y luego Juan Luis. Gracias. Una consulta. En esa última guía se habla de una presentación en PPT, ¿verdad? Podemos usar otro tipo de herramienta y que no se pase de las 5 diapositivas. Sí, perfectamente, porque aquí de lo que se trata es de ser flexibles y la flexibilidad tiene que ver eso con el uso de los recursos. De manera quizás básica, yo les coloco la PPT, pero respetando, digamos, los tiempos, ¿verdad? Y el contenido que se va a presentar me parece muy bien. Juan Luis. Perfecto. Sí. Entiendo que lo que nos está pidiendo es que tomemos como referencia el Index for Inclusion de Booth y Alstom, ¿no? Sí. ¿No sería mejor utilizar el índice de inclusión adaptado al contexto educativo salvadoreño? Se hizo una adaptación en 2011 y hay una actualización del 2024. Es actualización del Index for Inclusion. Y digamos, el índice indaga sobre 4 áreas: cultura, política, práctica, ¿no? Inclusivas. El índice incluye una cuarta que también en este entorno es bastante importante, que es la interacción con la comunidad. Entonces, no sé si se puede utilizar mejor el índice de inclusión. Puede ser versión 2011 o versión 2024, porque es un documento normativo de El Salvador. Entonces puede ser más interesante el ejercicio porque estamos utilizando la normativa salvadoreña para hacer este ejercicio. Me parece excelente la consideración que hace Juan Luis y podríamos, bueno, se pensó en esta guía que es de manera quizás más general, pensando en que no solamente tenemos personas del contexto salvadoreño, pero si ustedes están de acuerdo, si todo el mundo está de acuerdo, nosotros podemos hacer esa consideración, pero ya va a ser un acuerdo del grupo,
¿verdad? Antes de que podamos definir eso, quiero darle la palabra que también la pidió Moisés. Otra cosa. Sí, quizás solo por orden, Juan Luis, entonces no sé si es en relación a este punto. No, tiene relación con mi participación. ¿Nos permites que agotemos este punto y luego te doy la palabra nuevamente? De acuerdo, gracias. Entonces, Moisés, y luego estaríamos con, permítanme, con Ivette. Adelante, Moisés. Hola, buenas noches. Primero que nada, pedir disculpas porque se me había caído el internet y me había quedado congelado. Por eso no pude participar anteriormente. No se preocupe, ahorita lo escuchamos. Y yo tengo una duda. Bueno, mi compañera y yo tenemos la duda que si podemos continuar con el equipo que ya tenemos trabajando. Quizás veamos eso en el momento de la organización de grupos. ¿Le parece? Porque ya vamos a llegar a ese punto. Gracias. Bien. Vamos con Ivette entonces. Yo tengo dos comentarios. Uno, relacionado con Juan Luis, yo creo que podemos tener la flexibilidad de tener varias guías, porque nosotros no conocemos la propuesta que él ha hecho y me parece que podríamos ver varias. Y dos, sobre las fechas de las socializaciones. Por ejemplo, la guía 1 se entrega viernes 24, entonces la socialización la haríamos el miércoles 22 o luego de la entrega de la guía 1 hasta el lunes 27. No, sería antes, ¿verdad? Una fecha antes de la entrega. Gracias. Vaya, ya con estas participaciones en relación a estas dudas, inquietudes, entonces, solo para luego darle la palabra a Juan Luis, entonces hay una consideración y que yo quiero que sea una decisión que la tomemos en grupo, ¿verdad? Está planteada una propuesta de guía, pero precisamente una de las características de los entornos flexibles tiene que ver con eso, con la posibilidad de enriquecer las experiencias. Y Beth nos está planteando una posibilidad que a mí me parece adecuada, ¿verdad? Pertinente, y es la posibilidad de tener esa guía que Juan Luis también está planteando como marco referencial para quienes puedan utilizar, porque no está alejada, sino que está contextualizada, ¿verdad? Pero para que quienes quieran utilizar esa guía, pues se basen. Lo importante de esto, miren, no es si es la guía A o es la guía B, sino que nos da elementos para orientar, para estructurar, ¿verdad? Una propuesta que tenga esas características, que vaya orientada precisamente a prácticas inclusivas, tomando en cuenta los diferentes elementos, ¿verdad? Para que esto se pueda concretar. Entonces, podemos poner a disposición esta guía también en la plataforma que Juan Luis nos está planteando para que podamos tener como referencia estos dos documentos que son de apoyo, ¿verdad? Entonces, si todos están de acuerdo, me gustaría que pusieran su manita, ¿verdad? Para que agotemos este punto. Si todas están de acuerdo, pues colocamos ahí la manita y dejamos esto también ya de manera firme. Muy bien, estoy viendo manitas levantadas. Entonces, incluiremos eso como parte de los textos de apoyo que se pueden utilizar, ¿verdad? Gracias. Entonces, ahorita le damos nuevamente la palabra a Juan Luis para que finalice él, ¿verdad? Con las inquietudes que tiene. Adelante, Juan Luis. Sí, no, yo lo digo dentro de un marco flexible. Sí, o sea, y me creo parece. que al final el hecho de que un grupo opte por el índice de inclusión y otro grupo opte por el índice de inclusión, eso le otorga mucha flexibilidad al ejercicio. Así y de igual es. forma, porque tengo dos planteamientos más, si en vez de utilizar el marco de competencias digitales de la UNESCO, podemos utilizar el de la Unión Europea, Digicom Edu. Esa sería la segunda. Y la tercera, ¿qué estimado de páginas esperas que tengan estos trabajos? He colocado en las guías ahí,
¿verdad? Estimado de páginas. Ustedes revisen, por favor, las guías y si hubiese alguna duda, pues lo discutimos en la siguiente clase. ¿Les parece? Dejamos un espacio para eso. Vale, porque no lo veo. Vaya, entonces, de todas maneras, si eso no estuviera, lo incluimos, ¿verdad? Vale. Vale, gracias, Juan Bueno, Luis. entonces sería el Digicom Edu y el índice de inclusión. Las otras dos planteadas. Vaya, muy bien. Aquí Ivette dice, opino que se aplique, déjenme leer el comentario de Ivette, por favor. Opino que se aplique el mismo criterio que se añada a la lista, pero no cambiar. No todos conocemos todos los instrumentos y guías internacionales. Gracias, Ivette. Entonces, sí, para dejar un marco referencial básico, ¿verdad? Que nos sirva a todos en donde podamos optar. Y digo que vamos a hacer esta consideración porque también una de las características de los entornos flexibles tiene que ver precisamente con esa posibilidad, que a partir de las interacciones, del compartir de saberes, podamos enriquecer la propuesta. Entonces vamos a colocar estos dos documentos también como referencias para quienes opten por uno u otro. Lo importante de esto, ¿verdad? Y yo quiero recalcar es que tengamos un marco referencial que nos permita estructurar nuestro proyecto. De repente ya en nuestra vivencia, ¿verdad? En nuestros espacios laborales, profesionales, de repente nos van a poner otros marcos referenciales. Pero lo importante de esto es saber de que también ya hay, ¿verdad? Digamos, propuestas metodológicas que nos orientan la posibilidad de elaborar, ¿verdad? Elaborar propuestas, elaborar ejercicios, ¿verdad? Que nos enriquezca también en esta capacidad, ¿verdad? En la capacidad de proponer. Gracias, entonces. Cerramos este punto. Iremos entonces aquí al tema de la formación de grupos, si están de acuerdo, porque ya el tiempo se nos está yendo. Y voy a retomar este tema del número de páginas acá, por si no lo tenemos, pues lo agregamos. Vamos a ver, fíjense que hicimos el recorrido en la plataforma, el desafío de aprendizaje, ¿verdad? De manera breve, veremos el desafío de aprendizaje también que tenemos acá. Déjenme compartirles de nuevo, porque estamos viendo la plataforma. Se nos vino todo. Vamos a la plataforma. El desafío de aprendizaje, ¿verdad? Que está colocado acá también en la sesión número 1, en la semana 1. Y es una cosa sencilla, una herramienta sencilla, ¿verdad? Pero de lo que se trata es que echemos mano también de las posibilidades que hay ya, ¿verdad? Dentro de los diferentes programas o medios que tenemos, ¿verdad? Un desafío que se trata de que diseñen un recurso educativo digital que sea creativo, dinámico y fácil de usar, ¿verdad? Transformando contenidos en una experiencia de aprendizaje significativo. Este es algo que yo propongo, ¿verdad? Esta herramienta, ustedes también en esa línea, en la siguiente clase pueden proponer otra. Ahí está el enlace, ¿verdad? En donde son plantillas que se pueden utilizar en educación, ¿verdad? Donde pueden haber diferentes herramientas, ¿verdad? Juegos, hojas de ejercicios, lecciones interactivas, lecciones de audio. Es decir, que exploren esta plataforma para que les permita pensar, ¿verdad? En una herramienta, en un desafío de aprendizaje. Y me salí de la plataforma, permítanme. Bueno, en relación al desafío de aprendizaje, exploren esa guía, ¿verdad? Para que puedan ver qué es lo que está planteado, ¿verdad? Y que podamos compartir también en la siguiente clase. ¿Qué es lo que tenemos? La organización de los grupos, ¿verdad? Ya está planteado, ustedes han planteado ahí una
una inquietud, y es que se mantengan los grupos que ya tienen. ¿Es así? Ajá. Entonces entendería que hay 4 grupos. ¿O hay más grupos? Somos 5. 5 grupos. ¿De cuántos? ¿De cuántos integrantes? Bueno, al menos el de nosotros somos 2. 2. ¿Y el resto de grupos cuántos integrantes tiene? Carla Si Burgos quieres, dice que tiene 3. Ajá, creo que son solo 2 grupos de 2 y 3 y el resto son de 4. si quieres, Pero Gilma, estamos nos hablando. podemos anotar en el Excel que tienes ahí. Vaya, muy bien. Entonces, como ustedes tienen el enlace, ¿verdad? Ajá. Entonces, En si las quieren. evaluaciones, organización de equipos. Sí, sí, pero si no, yo les copio ahorita el enlace. Aquí está. Ajá, ahí lo tienen. Permítanme, por favor. Y entonces, la idea es que no tengamos una gran cantidad de grupos porque requerimos que puedan compartir sus experiencias. Entonces, si mantenemos esos 5 grupos, ¿verdad? Bueno, ustedes vienen trabajando desde ya hace rato. Yo tenía una reflexión por el hecho de que ya antes de, digamos, de iniciar el desarrollo de los cursos, un poco también nos cuentan cómo está la dinámica con los grupos, y yo pensaba, ¿verdad?, que hubiese sido también interesante hacer un ejercicio de colaboración con otros colegas con los cuales no hubiéramos trabajado, que es también parte de los entornos flexibles, ¿verdad?, e inclusivos. Pero ese era mi criterio, les voy a contar. Y estaba pensando que les iba a convencer de eso. Entonces, pero ustedes me dicen, si se quieren mantener los grupos, pues yo no tengo ningún problema, pero que no sobrepasen de 5, porque ya mi planteamiento estaba para 4 grupos, ¿verdad? Entonces eso, con esa flexibilidad, entonces, si todo el mundo está de acuerdo, nos mantenemos con esos 5 grupos y se anotan allí, ¿verdad? Y ahí tendremos que hacer un espacio porque solamente tendríamos, ya voy a modificar yo esa cuadrícula. Y entonces se anotan los grupos para tener presente eso, porque ya en la siguiente jornada vamos a tener trabajo colaborativo. ¿Están de acuerdo? Ahí está el chat, ya lo puso. Alguien ya se me adelantó, ya lo puso, ¿verdad? Ahí está la programación. De igual manera, ahí en la segunda hoja de esa programación tenemos precisamente el espacio, ¿verdad?, que vamos a ir completando para las asesorías, ¿verdad? Pero eso lo haremos posteriormente. Entonces aquí agregamos, ¿verdad?, otro. Vamos a agregar, vamos a insertar en la parte inferior, y esto sería para el grupo número 5, ¿verdad? Que no necesitamos tanto porque me dicen ustedes de que solamente son 2 personas, ¿vea? Profe. Díganme, Gilma, me siento más en confianza con ustedes. Sí, díganme. Gilma, y en el otro enlace que puso desde el documento que estaba otro es diferente a esta cuadrícula, que también ya habían unos grupos ahí. Fíjense que es el mismo enlace, es en la misma cuadrícula. Ok. Sí. Entonces ahí anótense, yo veré, ¿verdad? Y cómo hago el reacomodo también en términos de tiempos, para que nos vayamos todos felices y contentos. Va, entonces en lo que ustedes se anotan, avanzamos. Permítanme, estamos acá con organización de grupos. Bueno, ya dijimos, ¿verdad? Que
bueno, ya planteamos dudas, comentarios, inquietudes, ya en ese tema estamos. ¿Cuál es la próxima misión que tenemos o la misión próxima para la otra sesión que vamos a tener ya el lunes, verdad? Entonces vamos a reflexionar desde nuestra experiencia, ¿verdad? Eso implica que hay que también pensar en nuestra experiencia, hacer las lecturas y ponerla en función de nuestra experiencia. ¿Qué son los entornos flexibles e inclusivos de aprendizaje con TIC? ¿Verdad? ¿De qué estamos hablando? A partir de la experiencia que aquí estaba el tema de la organización de grupos, estaba el enlace, ¿verdad? Y yo aquí tengo una pizarra. Permítanme que yo ya tengo, les voy a compartir el enlace por si ustedes quieren ir escribiendo ya algunas cosas, sobre todo elementos que tengan que ver con su experiencia, ¿verdad? Cómo se conciben esos entornos flexibles e inclusivos, ¿verdad? De aprendizaje. Entonces, ahí podemos ir colocando ya algunas ideas que nos van a servir para hacer la introducción en la próxima clase, porque con eso vamos a iniciar. A partir de nuestra experiencia, que entendemos, ¿verdad? Sobre esos entornos, cuáles son las ideas fundamentales que a ustedes se les vienen a la cabeza cuando escuchan ese concepto, ¿verdad? Que nos permita ir construyendo nuestro concepto, enriqueciéndolo a partir de los textos, ¿verdad? De lo que dicen los teóricos, los académicos, de lo que dicen los organismos internacionales, pero también nosotros tenemos experiencias que contar en esa línea. Y parte de este curso es también ir como contrastando, ¿verdad? Esos elementos a partir de nuestra experiencia, de nuestra reflexión. Entonces les dejo ahí, ¿verdad? El enlace para que ustedes puedan ir ya colocando algunas ideas que, como repito, nos servirán para la próxima semana. ¿Cómo vemos la cosa a partir de todo lo que se les ha presentado? Muy bien. Entonces la idea es esta, ¿verdad? Un proceso que sea dinámico, reflexivo, flexible, ¿verdad? Propositivo, responsable en el sentido que todos pongamos también la parte que nos corresponde en esta construcción. Porque una parte yo voy a facilitar, ¿verdad? Pero también aquí ustedes son actores y actoras que tienen un papel protagónico en este proceso de construcción, porque eso es lo que vamos a hacer, un proceso de construcción colectiva que nos permita enriquecer nuestra mirada a partir de esas perspectivas. Flexibilidad e inclusión para el aprendizaje con el uso de herramientas, ¿verdad? Tecnológicas que enriquezcan precisamente, ¿verdad? Esas posibilidades de aprender. Entonces, si no hubiese alguna otra duda, inquietud o comentario, entonces estaríamos claros de cuál es la misión para la próxima clase. Tenemos clara la misión para la próxima clase. Tenemos 2 tareas para la próxima clase. Una que es que coloquemos nuestras ideas en ese muro, ¿verdad? Yo les compartí el enlace porque vamos a entrar con eso, con esa reflexión. 2, que cada grupo va a traer una herramienta, ¿verdad? Elaborada, enriquecida a partir de esa propuesta básica que les hago. Y fíjense bien que quiero ahondar en un aspecto que creo que no lo vimos acá en el desafío de aprendizaje. Permítanme. Permítanme, por favor, que quiero
en este tema del desafío de aprendizaje, quiero puntualizar en algo que se me estaba quedando en el camino. Y es el hecho de que vamos a hacer un ejercicio de coevaluación. Porque aquí en este tema, bueno, tenemos también que colaborar, ¿verdad? Con el aprendizaje de todas y de todos. Y entonces en este ejercicio de coevaluación, permítanme que se me fue la imagen. En este ejercicio de coevaluación, ¿verdad? Los 5 grupos van a presentar. Aquí ya vamos a ver. Pero fíjense bien, la idea es que haya una coevaluación, que el grupo 1 coevalúe al grupo 2, el grupo 2 al grupo 3, el grupo 3 al 4 y así sucesivamente. Y al 5, pues ya lo coevaluaremos todos y todas. Entonces, tenemos una guía, una lista de chequeo básica, ¿verdad? Para que ustedes tomen cuenta en la elaboración de su herramienta, ¿verdad? De aprendizaje. Y aquí están los criterios en donde vamos a ir diciendo se cumple, no se cumple y qué recomendaciones podemos hacer. Esto va a enriquecer la experiencia de cada grupo, ¿verdad? Para poderla tomar en cuenta en su proyecto integrador. Entonces, esto es importante decírselos porque haremos ese ejercicio. Daremos ese espacio también para poder tener posibilidades, ¿verdad? De compartir esa experiencia de coevaluación. Nos queda ya claro cuáles serían las misiones para la próxima sesión. No se nos olvida, Lisette. A mí no me queda clara la segunda parte. Cada grupo traerá una herramienta. Ajá. Enriquecida a partir de la propuesta que usted hace. ¿Podría ampliar esa parte? Gracias. Sí, yo les he colocado ahí una plataforma en donde hay diferentes posibilidades. Bueno, usted puede utilizar esa, ¿verdad? Y dentro de esas posibilidades, explore, a ver, como grupo, exploren, ¿verdad? ¿Qué les sirve o qué podrían proponer, ¿verdad? De esa plataforma. Ivette, Lorena. Solo le estaba adelantando a Liz la herramienta. Ajá, que puede ser. Y también ubicándose en los contextos en los que ustedes trabajan, ¿verdad? Porque eso enriquecería también la práctica, o sea, pensando en los contextos en los que ustedes trabajan, que de eso puede servirles para crear una herramienta interactiva que posibilite precisamente una propuesta, ¿verdad? Flexible que promueve el aprendizaje de forma inclusiva, además. Entonces, exploren esa plataforma, vean qué de eso, ¿verdad? A partir de sus entornos, de sus experiencias, de sus expectativas, ¿verdad? Eso es. Y entonces la van a presentar, ¿verdad? Vamos a tener un espacio de presentación y, como dije, ahí dice la guía qué grupo va a coevaluar a qué grupo, ¿verdad? Para enriquecer eso. ¿Alguna duda o comentario adicional? Y si no, hemos llegado a la hora, ¿verdad? Que tenemos que ir a leer. ¿Dudas, comentarios? ¿O todo está claro? ¿Estamos listas y listos? Muy bien. Bueno, entonces no me resta más que agradecerles, ¿verdad? Por esta participación tan activa que han tenido. Yo estoy muy entusiasmada realmente de poder compartir mi experiencia con ustedes, pero también me entusiasma el hecho de que ustedes puedan enriquecer mi experiencia, porque en este camino yo tengo una filosofía, caminante y camino se hacen al andar. Entonces, esto es un aprendizaje colaborativo. Carlos Mauricio. Sí, una pregunta. Es primera vez que salimos 30 minutos antes de la clase. Ah, y que ya termina. ¿Hasta qué horas es? ¿No es hasta las 8?
Yo pensé que hasta Interlane. las 8:30 era. 8:30, son 2 horas. Ok, entonces yo soy la que estoy mal con el tiempo. Perdónenme, por favor. Discúlpenme porque yo estoy asumiendo una hora que no corresponde, ¿verdad? Entonces, Ivette, diga. Pero como, no sé, podemos aprovechar para adelantar todo El lo que hay que mural. hacer. Sí. Sí, fíjense de que precisamente porque yo estoy mal en el conteo del tiempo, ¿verdad? Y es una disociación mía, disculpen, pero porque el ejercicio estaba planteado precisamente, ¿verdad? Y gracias, Carlos Mauricio, por favor, pido las disculpas del caso, porque el ejercicio precisamente estaba planteado para que pudiéramos avanzar, ¿verdad? De hecho, ya tenemos aquí algunos elementos, ¿verdad? Que nos permiten ir contrastando algunas ideas, ¿verdad? Y yo por eso me estaba dando prisa con la guía, de no sacarlas todas, porque dije, no me va a alcanzar el tiempo. Vaya, entonces comencemos, ¿verdad? Con el mural, que nos permita ir recogiendo ya algunas ideas y luego ir viendo como algunos aspectos que son, digamos, que se comparten en las diferentes opiniones. Entonces, desde mi experiencia personal y profesional, ¿qué son los entornos flexibles e inclusivos de aprendizaje? Y yo he preparado porque conté que son 16, que el grupo es de 16, entonces dejé un post-it allí, ¿verdad? Para cada una, para cada uno. Todos tienen el enlace, ¿verdad? Para que puedan colocar sus ideas. Porque solo veo que están interactuando Ana Mercedes, Ivette. Bueno, Ivette ya colocó su idea. Alejandra también. Lisette, Carlos Mauricio, Juan Luis. Y ya vamos a hablar un poco sobre eso que han colocado ahí. Hay unos conceptos interesantes.
Tenemos ya los comentarios de Patti, tenemos de Juan Luis, de Carlos Mauricio, de Ivette, de Alejandra, de Gabriela, de Lisette. Nos faltan todavía, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de, bueno, tenemos a Ana Mercedes que ya nos está escribiendo también. Nos faltan todavía. A ver, ¿quiénes nos faltan? Que coloquen ahí sus comentarios acerca de, a partir de su experiencia personal y profesional, qué son los entornos flexibles e inclusivos de aprendizaje. Damos 3 minutitos más y luego vamos a leer todas esas ideas que nos han colocado y a sacar elementos que nos llamen la atención. Dos minutitos más y vamos a comenzar a socializar los aportes y a reflexionar sobre estos conceptos que han colocado. Un minutito más. Muy bien. Entonces detenemos un momento. Los lapicitos. Gracias. Bueno, entonces quiero aprovechar, ¿verdad? Que adelantamos con esta actividad. Quiero aprovechar para compartir los conceptos que ustedes nos han colocado. Me llama poderosamente la atención algunos conceptos que están acá y quiero que luego reflexionemos sobre ellos, que tengamos la oportunidad de que ustedes también nos compartan. Quiero comenzar por el comentario de Juan Luis, ¿verdad? Que cuando hablamos precisamente de desde su experiencia, ¿qué es, verdad? ¿Qué son los entornos flexibles e inclusivos de aprendizaje? Nos coloca aquí que es una educación dualizada. Ya vamos a tener la oportunidad de que nos comparta, ¿verdad? Ese término, ese concepto que me parece sumamente interesante. José Benjamín nos coloca que desde su experiencia como docente y director académico en la enseñanza de lenguas modernas, los entornos flexibles e inclusivos de aprendizaje son espacios educativos que permiten adaptar la enseñanza a los diferentes niveles de dominio lingüístico, estilos de aprendizaje y ritmos de los estudiantes, especialmente en contextos donde conviven niños, jóvenes y adultos. ¿Verdad? Es importante esto que coloca, que en su práctica esto implica el uso de recursos digitales, plataformas virtuales y estrategias dinámicas que facilitan el acceso, contenido, la participación activa y el desarrollo de habilidades comunicativas.
destaco en este concepto, ¿verdad? Que prácticamente está hablando de espacios educativos, ¿verdad? Está hablando de adaptación, ¿verdad? De la enseñanza o de las estrategias, está hablando de reconocimiento, ¿verdad? De niveles, de estilos, de aprendizaje, de ritmos, ¿verdad? Y en contextos donde interactúan personas de diferentes edades, ¿verdad? Y por tanto también niveles de desarrollo, intereses y expectativas. Entonces, es un concepto también interesante que nos coloca el de Alejandra, ¿verdad? Que nos habla Alejandra acá. Permítanme, voy a mover esto porque no puedo leerlo. Alejandra nos habla de utilización de recursos variados y de fácil acceso. Adaptación, que es otro concepto, es otra palabra, ¿verdad? Que se, digamos, repite en relación al concepto que nos colocó Benjamín. Estamos hablando de recursos y de variedad, ¿verdad? Pero además de fácil acceso, estamos hablando de adaptación a las necesidades, es decir, estamos hablando de una personalización del aprendizaje, ¿verdad? De tal manera que se fomente la equidad, la colaboración y el trabajo autónomo. Entonces, estas son características que debemos de ir como colocando, ¿verdad? En nuestro imaginario y en nuestra narrativa y en las propuestas que podamos, que vayamos generando. Entonces, vayamos recordando estos conceptos: adaptación, accesibilidad de recursos, variedad, personalización del aprendizaje, equidad, trabajo colaborativo, autonomía, ¿verdad? Que son conceptos fundamentales en este tipo de entornos. Ambiente, dice, que ambiente que es contexto de experiencias de aprendizaje colaborativo, ¿verdad? Nos colocan nuevamente esa característica, procesos colaborativos y también adecuados, es decir, estamos hablando de adecuaciones, ¿verdad? Para que pueda haber replicación en otros contextos. Recordemos, ¿verdad? Y vamos a reflexionar sobre eso también en la próxima clase. ¿Qué significaría replicación en otros contextos? Tenemos acá lo que nos comparte Alejandra, ¿verdad? Habla también que son espacios que promueven el aprendizaje integral. Fíjense bien que aquí hay un concepto también, ¿verdad? Que no estamos hablando de cualquier tipo de aprendizaje, sino que estamos hablando de aprendizaje integral. Pero cuando hacemos mención de ese concepto de integral, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que es parte también de, digamos, de los elementos que vamos a considerar en nuestra reflexión próxima, ¿verdad? Con recursos adaptados a las necesidades de los estudiantes y con diversas formas de aprender. Esto es importante también, que en esa, digamos, en esa flexibilidad y en esa inclusión, ¿verdad? Hay otros elementos que se deben de tomar en cuenta como este, ¿verdad? Que existen diferentes formas de aprendizaje y participación que permita posibilitar oportunidades de aprendizaje para todas las personas. Entonces, también veremos esa característica, ¿verdad? ¿Qué significa eso en la práctica, en su aplicación? Porque es importante tener los conceptos, pero también ir imaginando eso en la práctica, cómo lo concretamos, ¿verdad? Que a veces es uno de los desafíos quizás más importantes que tenemos a la hora de la implementación, ¿verdad? De determinados enfoques o estrategias que están orientadas a la flexibilidad y la inclusión para el aprendizaje. Entonces, acá también Ivette nos habla de adecuación de contenidos a necesidades, ¿verdad? Nos habla de experiencias de aprendizaje diversas, es decir, aquí hay otro concepto, ¿verdad? Que digamos, que se repite en las otras participaciones, ¿verdad? Aprendizajes diversos, contextos distintos y por tanto diversidad de recursos también. Tenemos acá con Moisés, que nos dice Moisés, miren, son entornos, permítame son entornos que permiten conocimientos
aprovechando las diferentes características de los miembros que la integran, considerando todos los elementos que están inmersos. Gracias. Carlos Mauricio también nos habla que son entornos educativos de aprendizaje acoplados, mire, acoplamiento, ¿verdad? A las necesidades y estilos de cada ser humano, asegurando la equidad, ¿verdad? En los proyectos tenemos que ver cómo se concreta eso, ¿verdad? Cómo aseguramos la equidad y las oportunidades de aprendizaje y desarrollo de todas las personas. Tenemos acá a Ana Mercedes que dice, exigen adaptar contenidos, métodos y evaluación. Que hay otros elementos importantes. Porque aquí ella está haciendo también una relación de diferentes elementos que tenemos que considerar. Contenidos, metodologías y evaluación, ¿verdad? Que precisamente atiendan esos distintos ritmos, intereses y necesidades, ¿verdad? Que son diversas cuando sobre todo nos encontramos en entornos como estos que hemos planteado de las aulas multigrado, ¿verdad? Tenemos acá también a Brenda. Dice que son espacios donde cada estudiante tiene oportunidades reales de aprender, ¿verdad? Hay que pensar qué significa eso de oportunidades reales, sentirse incluido y participar. Entornos flexibles e inclusivos, caemos en la cuenta, ¿verdad? Que todas y todos hablamos de que son espacios, ¿verdad? Que son rutas que permiten al estudiantado navegar por los contenidos de diferentes formas. Aquí tenemos este concepto nuevamente, diversidad, ¿verdad? Diversidad de herramientas y metodologías que implica que los estudiantes sigan una ruta adaptada y mediada según sus necesidades. Y aquí colocan precisamente otro concepto que es fundamental, el tema de la mediación. ¿Qué significa esto de la mediación? ¿Verdad? Hay que reflexionar sobre esto según sus necesidades a fin de favorecer la autonomía y dar valor al aprendizaje. Gabriela nos dice que son espacios diseñados para atender diferentes necesidades de aprendizaje, utilizando recursos diversos y adaptados y garantizando que todos aprendan y participen. Aquí hay un elemento importante, ¿verdad? Que dice que es un diseño intencional, ¿verdad? Es decir, que no es una cuestión espontánea, casual, sino que esto se intenciona, ¿verdad? Se planifica, se diseña, se concreta, ¿verdad? Entonces es un diseño intencional para favorecer la flexibilidad y la inclusión. Y Wendy Anaí nos coloca que es la manera de darle la oportunidad. Estamos hablando de oportunidades de aprendizaje, ¿verdad? De tomar en cuenta comentarios, opiniones, su manera de aprendizaje y tomarlos en cuenta en la planificación para mejorar su aprendizaje y dejarlos que innoven y crecer a sus ritmos y estilos de aprendizaje. Muy bien. Entonces estamos hablando de aquí de ritmo de aprendizaje, estamos hablando acá de innovación, estamos hablando de oportunidades, ¿verdad? De aprendizaje, pero también de participación, ¿verdad? Porque aquí hablamos de comentarios, de opiniones, ¿verdad? Y bueno, esas son las participaciones que tenemos en este momento. Sí me gustaría, porque me llama la atención este concepto que nos coloca José Luis. Aquí se nos quedó una de Ana Mercedes, que son espacios adaptables que promueven participación, pero aún desafían prácticas docentes tradicionales. Miren qué interesante lo que nos coloca ella. Todavía esto es un desafío, ¿verdad? A partir de que tenemos instaladas formas, patrones, ¿verdad? De prácticas educativas que son tradicionales y que por tanto también requieren un proceso de reflexión y de reaprendizaje. Bueno, nos quedamos, si ustedes están de acuerdo, en este momento para darle participación a José Luis, que nos ha colocado aquí educación dualizada y quisiera comprender de mejor manera a qué se refiere con educación dualizada.
Sí. Adelante, José Bueno, Luis. es la aplicación del diseño universal para el aprendizaje. Ah, el DUA. Sí. Ok. Bueno, tomando en cuenta sus 3 principios, ¿no? Proporcionar múltiples formas de representación, múltiples formas de acción y expresión y múltiples formas de implicación. Entonces ahí se aborda tanto la parte instruccional como la parte en la que los estudiantes aplican de manera práctica los conocimientos y tienen en cuenta también las motivaciones e intereses. Y el hecho de que esa flexibilidad y esa inclusión esté concebida desde el diseño, ¿no? O sea, no es de hacer adecuaciones curriculares o adaptaciones curriculares posteriores, porque se parte, digamos, de un currículum que sigue 2 principios, comprensividad y diversidad, ¿no? Comprensividad porque todos se espera que todos alcancen los mismos objetivos de aprendizaje y todos tengan las mismas oportunidades de aprendizaje, ¿no? Pero además de eso, contemplar también la diversidad del estudiantado, ¿no? Y por eso plantear diferentes opciones, formas de lograr esos objetivos. Así dicho, de forma breve. Gracias, José Luis. Precisamente es uno de los enfoques que vamos a tomar en cuenta en la conceptualización y en la reflexión que hagamos, ¿verdad? El diseño universal de los aprendizajes, que tiene todo ese marco filosófico, ¿verdad? Para concebir estos espacios. Porque es importante pensar sobre estos elementos que nos están compartiendo ustedes ahí a través de sus conceptualizaciones, de sus ideas a partir de su vivencia, qué significa propiciar esas mismas oportunidades o esas equitativas oportunidades de aprendizaje, cómo se traduce eso en la práctica, ¿verdad? Cómo se concreta, y precisamente van a tener ese desafío a partir de ese proyecto integrador que ustedes van a diseñar. Pero también eso, ¿qué significa propiciar los mismos aprendizajes, ¿verdad? Para todos los niños y las niñas, para todas las personas. ¿Será que todas las personas requieren los mismos aprendizajes? Entonces, que es una de las reflexiones que también podemos hacer de cara a estos entornos flexibles e inclusivos, ¿verdad? De aprendizaje. Antes de darle la palabra a José Luis, no quiero agotar la discusión sobre este tema, solo quiero dejar instaladas como algunas interrogantes, algunas preguntas que pueden guiar la reflexión y el intercambio de ideas que tengamos en la próxima clase, ¿verdad? A partir de los aportes que ustedes nos han colocado en esa pizarra, que me parecen muy interesantes, que recogen ya conceptualizaciones fundamentales, características, desafíos también, ¿verdad? Porque estamos hablando de ahí de prácticas tradicionales, pero también enfoques que orientan, ¿verdad? Estas posibilidades, como el diseño universal del aprendizaje. Entonces, no sé si alguien más, antes de darle, porque José Luis parece que levantó la mano, pero Moisés, vamos a escuchar a Moisés. Hola, yo solo tenía la duda porque desde mi perspectiva y según lo que logro comprender, es más que es como un nivel para niños. El alcance entiendo que puede ser desde niños hasta universitarios, ¿verdad? Eso es la duda que tengo. ¿El enfoque o los entornos? El entorno en el cual se aplica esto que estamos aprendiendo ahorita. Ok. Va, entonces Moisés tiene una duda que vamos a resolver juntos y juntas, ¿verdad? En la próxima sesión, porque digo, esta es solo una parte introductoria que nos dará elementos para que esas reflexiones, esas inquietudes, esas preguntas puedan orientar
el debate, ¿verdad? Que podamos tener, o la reflexión más bien, el intercambio de saberes que podamos tener en la próxima sesión. Entonces, no se trata de agotar el tema en esta jornada, sino que se trata solo de tener algunos elementos iniciales que a partir de diferentes fuentes, teóricos, ¿verdad? Y también legislaciones que hay, bueno, enfoques que hay también, se puedan plantear estos conceptos, pero además no se trata únicamente de aprender un concepto, sino más bien se trata de tener claro un concepto que me permita orientar una práctica intencionada, como lo colocaron ahí en uno de los comentarios, ¿verdad? O sea, ¿qué es esto? Ajá, y a partir de que yo sé qué es esto, entonces digo, esto se concreta o se aplica de esta manera. Entonces, la idea de poder dejar instalado un concepto no es únicamente para que lo podamos aprender, ¿verdad? De manera, digamos así, narrativa, sino que nos guíe, que nos oriente en la concreción, ¿verdad? O en la elaboración de propuestas que se van a evidenciar en ese proyecto que ustedes van a elaborar. ¿Alguna otra inquietud o duda o comentario en relación a esto? Porque para mí lo importante de todo esto siempre es el hecho de que para poder aplicar, para poder implementar, yo lo primero que debo tener es instalado, ¿verdad? Elementos básicos, elementos conceptuales que me permitan luego decir, es esto y esto lo hago de esta y de esta manera. Entonces, la idea de que nos aclaremos conceptualmente es para tener esa orientación práctica también en este proceso que vamos a elaborar o que vamos a desarrollar. Muy bien. No abordamos el tema de los acuerdos de convivencia, pero de manera rápida yo solo quiero decirles que yo había elaborado una laminita. Yo en mi confusión, ¿verdad? Horaria, yo ya no trabajé ese punto, pero yo les quiero compartir de que, fíjense de que yo pienso de que deben haber unos acuerdos así muy básicos, ¿verdad? Ustedes pueden colocar otros, pero de mi parte, yo quisiera proponerles, ahora lo he visto, es un grupo muy activo y eso me gusta, una participación activa, ¿verdad? De todas y de todos. Pero también quiero proponerles una actividad, y es algo redundante esto, una actividad de activación cerebral. Nosotros venimos de una jornada, todos venimos desde el trabajo, venimos desde diferentes actividades, sobre todo laborales, profesionales, y entonces venimos a sentarnos frente a la máquina, ¿verdad? Entonces yo no sé qué piensan ustedes de que podamos tener 3 minutitos de una actividad que le llamamos activación cerebral, ¿verdad? Otros pueden decir otro nombre, actividad física, activación cerebral, que nos prepare, ¿verdad? Para estos procesos, que nos sacuda la energía, pero no sé qué piensan ustedes y que los ejercicios de activación cerebral que no se puedan llevar más de 3 minutitos, si ustedes están de acuerdo, y que el primero se los propongo yo y que después cada grupo proponga uno. Si están de acuerdo, por supuesto. Muy bien, entonces me gustaría ver las manitas del resto para ver si están de acuerdo y lo tomemos como un acuerdo unánime. O si alguien no está de acuerdo, también puede decirlo. Muy bien, entonces asumo que estamos de acuerdo. Entonces el primer ejercicio de activación cerebral, ¿verdad? Que sería una de las primeras actividades que estaríamos desarrollando. Además, bueno, si ustedes tienen en consideración otros acuerdos, me gustaría que los pudieran escribir y los tomemos en cuenta en la próxima sesión, pero así en el chat, ¿verdad? No nos vamos a detener en eso.
Pero por mi parte es eso, una participación activa. Voy a procurar de que tengamos espacios, ¿verdad? Que tengamos momentos que nos permita que podamos hacer trabajo colaborativo, que podamos participar todos y todas. Y también ese espacio, ¿verdad? De activación, pero si ustedes quieren colocar otras cosas también. Entonces hoy sí, yo no les entretengo más, porque hoy sí, hasta ya me pasé 2 minutos, ¿verdad? Con las disculpas, porque allá me hacía falta y ahora me pasé. Pero ahora ya me queda, ya me queda claro, estaba tan emocionada y yo, Dios mío, no me alcanza el tiempo. Por eso ni leí detenidamente las guías, ni ya, pero ahora ya estoy, ¿verdad? Creo que es la emoción de la primera jornada. Entonces es un gusto, vayámonos con toda la energía, con todo el compromiso, con todo el entusiasmo de que vamos a aprender juntos y juntas, que vamos a compartir, ¿verdad? Y que vamos a salir enriquecidos y enriquecidas de este curso. Que tengan un feliz descanso, lean, preparen su primer ejercicio, ¿verdad? De herramienta que vamos a coevaluar en la próxima sesión. Entonces va a ser una jornada muy participativa. Muchas gracias. Gracias. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. También es un gusto conocerles. Feliz noche, gracias. Gracias igualmente. Gracias, buenas noches. Buenas noches.